Este año nosotros tenemos una situación muy diferente en relación a la producción de mandioca en comparación al año pasado. El año pasado tuvimos varios factores muy en contra, especialmente los productores de mandioca. El año anterior tuvieron una época de sequía, se pudo plantar bastante menos superficie de mandioca. Adicionalmente, después del año pasado tuvimos a principio del año un exceso de humedad, hubo bastantes enfermedades y por ende al final lo que vimos durante todo el año pasado fue que tuvimos menos disponibilidad de superficie de mandioca, que afecta obviamente mucho a los productores y también menos contenido de almidón en raíz que afecta a las industrias. Para este año cambiaron las circunstancias. El año pasado subió mucho el precio de la mandioca, obviamente por el faltante que tuvimos, y así que se plantó mucha mandioca el año pasado, y consecuentemente este año tenemos una buena disponibilidad de mandioca, especialmente para las industrias. Pero no solo eso, también por las excelentes condiciones climatológicas, también los rendimientos son mucho mejores que el año pasado y aumentó también bastante el contenido de almidón en raíz. Así que hay bastante mandioca este año y como siempre suelen darse las cosas, este año la demanda de los mercados fue bastante menor. Nosotros pudimos exportar bastante menos volumen a mercados como Estados Unidos, Colombia. Últimamente tuvimos ciertos problemas también con el mercado de Argentina. Así que la venta de almidón de mandioca durante los últimos meses fue bastante menor y inclusive tuvimos que organizar una breve parada en nuestras plantas, especialmente en nuestra planta en Guayaibí y en Raúl Oviedo, esperando de bajar un poco más el volumen del stock que tuvimos, porque nosotros en realidad tuvimos una muy buena producción de almidón de mandioca durante este año y prácticamente ya tuvimos un stock para llegar a marzo o abril del próximo año. Ahora, durante las últimas semanas, pudimos exportar otra vez más volumen de almidón y esperemos de seguir produciendo un tiempo más este año. Excelente. En cuanto a la superficie que se maneja actualmente de cultivo, ¿cómo estamos? De repente, la agricultura familiar es la que más también apunta a lo que es producir la mandioca y a veces es solamente para autoconsumo. En ese sentido, ¿cómo se fue avanzando? ¿Se tienen números también de la cantidad o el área de siembra actualmente acá en nuestro país? En realidad, los únicos números más oficiales son del Ministerio de Agricultura y Ganadería y en el MAC se parte de unas 170, 180 mil toneladas de mandioca a nivel país. Esto ahí se puede diferenciar otra vez en lo que es la mandioca que se vende a las industrias, el volumen de mandioca que va a los mercados frescos y por ende también el mayor volumen va para el autoconsumo en finca. Nosotros tenemos especialmente en las zonas aldeanas a las plantas de almidón de mandioca en el departamento Caguazú y en el departamento San Pedro, tenemos una buena cantidad de productores. En el caso de Codipsa tenemos como unos 4.000 productores que estamos acompañando personalmente, que estamos asistiendo y que plantan la mandioca específicamente para la venta en las plantas. Nosotros partimos hoy que de la producción total de mandioca que tenemos en el país, entre 15 y 20% del volumen total de producción va a las plantas industriales. Estimamos que un 25% a 30% aproximadamente de la producción total va a los mercados frescos, se consume, y más o menos más que la mitad es para autoconsumo en finca.
Justamente cómo, si puedes explicarnos qué acompañamiento se le da al productor para poder seguir mejorando las prácticas, para lograr buena calidad, justamente porque esto es algo que requieren las industrias para luego sacar otros productos en el mercado y exportar también como lo vienen haciendo ustedes. Entonces, ese acompañamiento que le da a los mismos, ¿se está fortaleciendo cada vez más o cómo estamos? Codipsa ya tiene una larga trayectoria en el trabajo de acompañamiento y asesoramiento a los productores de mandioca. Hace 15 años empezamos a organizar a los productores en comités. Nosotros instalamos técnicos, un equipo de técnicos por planta que acompañan a los productores. Por ejemplo, por dar un ejemplo, en la planta en Guayaví, nosotros tenemos un equipo de 4 técnicos que tienen la zona aldeana de la planta, tienen divididos y ahí acompañan personalmente a los productores. Nosotros tenemos también un sistema informático a través del cual nosotros tenemos bien censado a todos los productores, manejamos bien la superficie de producción. Eso es la parte de estadística. Lo más importante es el trabajo de asesoramiento técnico que le estamos dando a los productores ya hace años y esto se concentra en todo lo que es la preparación de suelo, todo lo que es preparación de semilla, de buena rama semilla, el mantenimiento de los cultivos y también todo lo que es post cosecha. También dimos mucha importancia a lo que es en fomentar, fortalecer la mecanización de la producción de mandioca para ahorrar también costos de producción. Y también tuvimos durante los últimos años un proyecto importante con una inversión grande para mejorar las variedades de mandioca. Así que el trabajo que estuvimos haciendo durante los últimos años es bastante integral y los resultados no siempre están muy a la vista, porque el objetivo final es aumentar el rendimiento de la producción de mandioca por hectárea o dicho de otra forma, obtener el mayor volumen de almidón por hectárea. Y a veces uno puede hacer bien las cosas, pero si hay condiciones climatológicas en contra, eh, todo este trabajo no tiene sus rendimientos esperados. Pero en grandes rasgos estamos viendo que estas inversiones que hacen ciertos productores en mejorar las condiciones de producción tiene resultados muy positivos. Y yo creo que a la larga no tenemos otra opción. Nosotros tenemos que invertir en todo lo que son las condiciones para mejorar los rendimientos por hectárea y por ende también bajar los costos de producción y para lo que al final queremos en que el productor gane más dinero con todo lo que es la producción de mandioca. ¿Con qué variedades se está trabajando actualmente y si podemos destacar las principales características de estas variedades que se encuentran en el campo y si se están trabajando en otras nuevas? Nosotros hace cuestión de 10 años atrás empezamos a importar unas 50 variedades de Colombia, del CIAT, donde existe el mayor centro de investigación sobre la mandioca que tiene más que 6.000 variedades de mandioca. Trajimos las supuestamente 50 mejores variedades, que eran varias variedades de Asia, de Sudamérica y algunas variedades desarrolladas en el CIA. De estas 55 variedades que trajimos, seleccionamos unas 6, 7 variedades, las mejoras, que hoy ya están en un proceso de multiplicación de ramas semillas y que estamos viendo de distribuir a los pequeños productores. Pues hay diferentes variedades que estamos usando en nuestras plantas y la calidad o los rendimientos dependen un poco de la zona. Por ejemplo, hay ciertas variedades que tenemos en Caguazú
que ahí funcionan mejor que en San Pedro y así sucesivamente. Pero las variedades de la mandioca es solo una parte de todas las condiciones que tenemos para que el productor realmente puede ganar plata con la producción de mandioca. En cuanto a lo que respecta ya el cultivo, para que la gente conozca un poco cómo mejoramos, digamos, nuestros rendimientos, qué prácticas son las adecuadas también para seguir apuntando a mejorar este cultivo, porque de repente hay productores digamos, cultivan para autoconsumo y muchas estrategias o buenas prácticas no la aplican. Entonces, para conocer un poco más el rubro, ¿cómo es el manejo indicado para apuntar a eso que mencionas, que es aumentar el rendimiento y la productividad de los cultivos? Bueno, concretamente lo que se tiene que hacer para aumentar el rendimiento por hectárea es hacer una buena preparación de suelo. Significa hay que analizar el suelo, la calidad del suelo, hay que aplicar fertilizantes, cal, todo lo que sea necesario. Después se tiene que hacer una buena selección de ramas semillas para que efectivamente se garantice un buen crecimiento de la planta. Posteriormente, el mantenimiento de la plantación es muy importante, que las plantaciones sean limpias. Hay que cuidar también el tema de las enfermedades y posteriormente esperar el mejor momento para cosechar la mandioca. Y esto otra vez depende del desarrollo de las plantas y también de las condiciones climatológicas. Si, por ejemplo, tenemos una época relativamente larga de lluvia, tiene menos contenido de almidón y cuando tengamos unas semanas con menos humedad, aumenta el contenido de almidón en raíz. Todos esos factores hay que, y después también todo lo que es la rotación de cultivos, que no se plante 5 años seguidos sobre la misma parcela mandioca. La rotación de cultivos ayuda también para mejorar el rendimiento. Y todos esos factores se tienen que tener en consideración para que realmente obtengamos rendimientos interesantes y en el mejor de los casos que sean entre 20 y 30 toneladas por hectárea. ¿Se tiene una idea de cuántos productores apuntan, digamos, a este rubro, productores, digamos, más formalizados que trabajan con ustedes también para proveerles de esta materia prima? O sea que a nivel país, según los datos estadísticos, nosotros tenemos muchas familias productoras de mandioca y otros rubros de renta, como por ejemplo los mismos productores están en la producción de sésamo, chía, maíz. eh, y yo creo que se puede hablar fácilmente de 100.000 familias productoras de mandioca. Pero lo que nosotros concretamente trabajamos en nuestra zona, familias productoras que nosotros acompañamos, que tenemos una relación más personalizada, estamos hablando de más de 4.000 familias. Excelente. Y con estas condiciones de lluvia, ¿cómo se va manejando el cultivo? Como mencionabas, cuando hay un exceso, de repente el contenido de almidón es mucho más bajo. Entonces, con lo que se está viviendo actualmente con este fenómeno, ¿qué se espera? En realidad, como ya dije, este año tuvimos mucho más disponibilidad de raíz y por primera vez después de 2, 3 años, inclusive ahora tenemos todavía mandioca plantada en el año pasado y yo parto de que cierta superficie también vamos a seguir manteniendo hasta los primeros meses del próximo año. Esto también va en favor del productor siempre y cuando tenga la capacidad de aguantar, eh, de no cosechar la mandioca, porque las raíces siguen creciendo, sigue aumentando el volumen de producto bajo tierra y obviamente después el próximo año si vende en febrero, marzo, abril la mandioca plantada el año pasado, va a obtener mayores ingresos. Así que yo creo que hay todavía un volumen interesante
que vamos a cosechar a principio del próximo año que fue plantado el año pasado. También vimos que estamos viendo y ya censando la superficie plantada este año. Y yo creo que este año también se plantó mucha mandioca porque el precio era relativamente bueno. Y lo que podemos observar hasta ahora, a pesar que hubo bastantes lluvias durante las últimas semanas, que los cultivos se están desarrollando demasiado bien. Si esto sigue así, yo creo y si no haya así mucho exceso de lluvia, de humedad durante los próximos meses, el próximo año podríamos tener una excelente cosecha de mandioca de vuelta. Excelente. ¿Y qué acciones se podrían seguir generando para incentivar lo que es este cultivo, para que más productores también puedan formar parte de esta cadena? Porque recordemos que es un producto que puede ser industrializado, tiene un importante mercado, hay mucho espacio para crecer, para, digamos, fortalecer lo que es la agricultura familiar y también la parte industrial. Hay varios factores y por ende yo creo que tenemos que ser bien sinceros. El productor siempre es motivado a plantar mandioca o sésamo o chía o lo que sea cuando el precio esté bien. El precio está bien si hay buena demanda. Y ahí ya estamos hablando de una dependencia que nosotros tenemos de los mercados internacionales. Si tomamos concretamente el caso de Codipsa, nosotros exportamos aproximadamente el 80% de nuestra producción total. Esto significa, si tenemos buena venta y los últimos meses, como ya dije, fue bastante desafiante. Si tenemos buena venta, podemos pagar y con buenos precios también podemos trasladar ese buen precio al productor. Y en este sentido, creo que las empresas como Codipsa o también en colaboración con el Estado, tendríamos que invertir de repente más para encontrar nuevos mercados, de repente también desarrollar nuevos productos a base del almidón para que realmente haya una demanda interesante a precios buenos. Eso es por parte de la comercialización del producto en el mercado internacional, porque nuestro mercado, con la capacidad de producción que tenemos en Paraguay, es muy pequeño. Nosotros sí o sí tenemos que invertir tiempo y dinero para encontrar nuevos mercados afuera. Y por otro lado, también creo que se puede mejorar todavía el tema de productividad. Y esto también ir viendo si el sector público no apoya más esto. Hasta hace años estamos hablando de un plan nacional de mandioca para fomentar la producción de mandioca. Y eso también es muy amplio. Yo creo que ahí el ministerio ya ha invertido durante los últimos años algo en esto. Yo creo que ahí tenemos que trabajar con las variedades, tenemos que trabajar mucho en la mecanización de la producción de mandioca, en la aplicación de cal y otros fertilizantes. Eh, también trabajar mucho en la calidad de las ramas, semillas, para tener las condiciones de tener una buena productividad. Pero es un proceso largo donde tienen que haber varios interactores que se apoyan mutuamente con la finalidad de fortalecer al productor paraguayo de mandioca y también fortalecer eh, a la industria para seguir siendo el principal proveedor de almidón de mandioca en el continente americano. Tenemos un gran potencial. Hoy Paraguay es el principal proveedor de almidón de mandioca en todo el continente americano. ¿Cuáles son los mercados con los que se trabaja actualmente y los potenciales mercados a los que podemos llegar? Hoy se trabaja, se vende, se exporta a todos los países en América del Sur, América Central, Caribe.
y México, Estados Unidos y Canadá. Estamos exportando algo a algunos países europeos y yo creo que hay más potencial, mercados potenciales que podríamos ver en los países africanos, en África del Norte, en Sudáfrica. Se podría ver también la posibilidad de exportar a algunos países árabes eh, y también en ciertas circunstancias también más a países europeos. Bueno, Codipsa específicamente ha invertido bastante tiempo durante los últimos años en desarrollar nuevos productos y más productos dando valor agregado al almidón de mandioca. Nosotros vemos la mandioca como un rubro muy importante para nuestro país y somos conscientes que la agroindustria es muy importante para el desarrollo del Paraguay. En este contexto, nosotros desarrollamos algunos almidones especiales para la producción de chipa, específicamente para nuestro mercado local, que es un almidón chipero tradicional y otro almidón chipero premium. Hemos desarrollado varias mezclas para la producción, por ejemplo, de chipa, de mbejú, pan de queso, pan de bono, pan libre de gluten y así sucesivamente. Y últimamente también hemos buscando alternativas en el área industrial para la aplicación del almidón, específicamente la producción de bioplásticos. Así que Codipsa va a seguir invirtiendo en buscar diversificación en la producción industrial, va a buscar innovaciones para tener más alternativas y seguir fortaleciendo el rubro de la mandioca en nuestro país. Así que muchas felicidades para todos los productores de la mandioca que hoy en su día especial, en el Día de la Mandioca, para que todos juntos podemos seguir construyendo lo que es la producción de mandioca y la industrialización para seguir siendo el principal proveedor de almidones en América.